Aplicamos de manera conjunta el teorema de Bolzano y el teorema de Rolle para demostrar que una ecuación tiene solo una única solución. Vamos a trabajar con dos teoremas que ya conocemos, el teorema de Bolzano y el teorema de Rolle. El teorema de Bolzano se aplica a funciones continuas y el teorema de Rolle se aplica a funciones derivables. Con la unión de estos dos teoremas podemos resolver ejercicios como el que muestra la pantalla. Tenemos una función, en este caso un polinomio de grado 3, x al cubo más 6x más 4, y nos piden demostrar que esa función corta el eje horizontal solamente en un único punto. O lo que es lo mismo, si esta ecuación x al cubo más 6x más 4 la igualamos a 0, es lo mismo que si nos piden demostrar que esa ecuación igualada a 0 tiene una única solución real. Primero vamos a entender gráficamente qué es lo que nos están pidiendo y luego vamos a entender cómo aplicar de manera recursiva primero Bolzano y después Rolle para poder obtener la solución al ejercicio. Aquí tenemos la curva verde de este polinomio de grado 3. Todo el mundo aprecia que justo en el punto rojo hay un punto de corte de la curva, de la gráfica, con el eje horizontal. Si solamente aplicásemos el teorema de Bolzano, podríamos demostrar que al menos existe una solución. Ahora, en este ejercicio, no nos piden demostrar que al menos existe una solución, nos piden demostrar que esa solución es única. Es decir, que hay una solución y que esa solución es única. Dicho con otras palabras, tenemos que comprobar que nuestra gráfica no corta más veces al eje horizontal. O lo que es lo mismo, que la ecuación x al cubo más 6x más 4 igual a 0 solo tiene una única solución. Gráficamente todo el mundo lo puede ver. Podemos coger GeoGebra, pintar la gráfica y comprobar que solamente hay un punto de corte con el eje horizontal. Pero analíticamente con ecuaciones, ¿cómo se demuestra? Tenemos tres pasos y vamos a ir comentándolos uno a uno. El primer paso es comprobar que existe al menos una solución con el teorema de Bolzano. Y esto es un ejercicio ya conocido del tema anterior de continuidad. Teníamos que buscar un intervalo apropiado, en este caso propongo el intervalo cerrado de menos 10 a 10, y tengo que comprobar que se cumplen las dos condiciones previas del teorema. Primero, que la función sea continua y después que haya un cambio de signo de las imágenes. En primer lugar, la función va a ser continua en toda la recta real por ser un polinomio. Por lo tanto, si es continua en toda la recta real, en consecuencia también será continua en el intervalo cerrado menos 10, 10. Si cogemos menos 10 el inicio del intervalo y lo evaluamos en la función, obtenemos un valor negativo. Si cogemos más 10 el final del intervalo y lo sustituimos dentro de la función, obtenemos un valor positivo. Como hay un cambio de signo en la imagen de la función evaluada en el inicio y en el final del intervalo, ¿qué nos dice el teorema de Bolzano? Que existe al menos un valor perteneciente al intervalo abierto menos 10, 10, donde la función se hace cero, es decir, donde la ecuación se hace cero. Lo que acabamos de comprobar es algo ya conocido, que al menos, ojito con las palabras, al menos existe una solución. No hemos demostrado que la solución sea única, hemos demostrado que al menos hay una solución, pero podría haber una, dos, tres, cuatro o infinitas soluciones. ¿Cómo vamos a razonar con el teorema de Rolle para demostrar que esa solución que existe por Bolzano es única? Primero planteamos la siguiente hipótesis, y en estos ejercicios siempre se va a aplicar la hipótesis que tenéis indicada en el paso 2. Vamos a suponer que existen dos o más soluciones, que al menos existen dos, pueden existir más, pero ahora mismo lo que vamos a centrarnos es qué ocurre si existen dos soluciones. Todo el mundo comprende que si al menos existen dos soluciones, y esas dos soluciones las llamamos C1 y C2, significa que la función evaluada en C1 vale 0 y significa que la función evaluada en C2 vale 0. Es decir, por el hecho de que haya dos soluciones, seguro, si eso fuese cierto, habría dos valores de las imágenes que coincidirían. Repito, si al menos hay dos soluciones, C1 y C2, en esos dos puntos la función f vale 0. Y si la función f vale 0 en C1 y si la función f vale 0 en C2, significa que hay dos puntos del dominio donde la función sería 0.
Pues ahora podemos aplicar ROL para obtener un absurdo matemático. Si esta hipótesis es cierta, podríamos aplicar ROL, y si al aplicar ROL llegamos a un absurdo, significaría que la hipótesis de partida es falsa, y si fuese la hipótesis falsa, significaría que no habría dos soluciones, por lo tanto, la solución que hemos demostrado que existe por el teorema de Bolzano sería única. Repito la jugada. Con la condición de que la función en C1 sea igual al valor de la función en C2, vamos a ver que puedo aplicar ROL. Si se puede aplicar ROL con todas sus condiciones previas, vamos a llegar a una ecuación que genera un absurdo matemático. Como eso no es posible, porque el teorema de ROL siempre se tiene que cumplir cuando hemos comprobado que se cumplen las condiciones previas, si aparece un absurdo, significa que el error ha estado en el planteamiento de partida, en la hipótesis. ¿Cuál era nuestra hipótesis? Que había al menos dos soluciones. Si esa hipótesis es falsa, significa que solo habrá una única solución. Por lo que la solución que hemos demostrado que existe dentro del intervalo menos 10, 10 será la única. Vamos a ello. Aplicamos las condiciones previas del teorema de ROL. Dentro del intervalo cerrado C1, C2. ¿Quién es el intervalo cerrado C1, C2? El intervalo formado por las soluciones C1 y C2. En primer lugar, comprobamos que la función es continua en intervalo cerrado. Va a ser continua por ser polinómica, nos da igual cuánto valga C1 y cuánto valga C2, que seguro que va a ser continua. Además, segunda condición de ROL, la función tiene que ser derivable en el intervalo abierto C1, C2. Y eso va a ser cierto porque todos los polinomios son derivables. Además, gracias a la hipótesis del paso 2, la función evaluada en C1 coincide con la función evaluada en C2. Tenemos dos puntos donde las imágenes coinciden. Y si la función es continua, si la función es derivable y si las imágenes coinciden, podríamos aplicar el teorema de ROL, porque se satisfacen las tres condiciones previas del teorema de ROL. ¿Qué dice el teorema de ROL? Que existe un valor, vamos a llamarlo por ejemplo D, perteneciente al intervalo abierto C1, C2, donde la primera derivada es igual a 0. Si recordáis, si se podía aplicar el teorema de ROL, significaba que dentro de ese intervalo habría al menos un extremo relativo. Y los extremos relativos tienen, por su definición, la primera derivada igual a 0. Cogemos la función de partida, x al cubo más 6x más 4, y la derivamos. F' quedaría 3x al cuadrado más 6. Si esa primera derivada la igualamos a 0, 3x cuadrado más 6 igual a 0, llegamos que x, a la siguiente condición, que x es igual a la raíz de menos 2. Esto no tiene solución real, estamos llegando a un absurdo matemático. Con números reales no podemos calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Como el teorema de ROL siempre tiene que cumplirse cuando hemos visto que se satisfacen las condiciones previas, y el teorema de ROL no puede errar, por eso es un teorema, porque siempre se cumplen cuando las condiciones previas hemos comprobado que están satisfechas, pues, ¿qué ocurre? Ocurre que la hipótesis de partida es falsa. Si la hipótesis de partida es falsa, no hay dos soluciones. Y si no hay dos soluciones, significa que la solución que hemos demostrado que existía al menos por Bolzano es única. Hipótesis falsa, solución única. Hipótesis falsa, aquí está la clave del razonamiento final. Si la hipótesis es falsa, no hay dos soluciones. Si no hay dos soluciones, solamente hay una única solución. Si nos pidiesen que encontrásemos esa solución con una precisión determinada de decimales, pues aplicaríamos muchas veces el teorema de Bolzano. Pero ahora mismo el ejercicio solamente nos ha pedido demostrar que la solución es única. Lo hemos hecho con un polinomio, pero nos puede haber dado cualquier función. Cualquier función o cualquier ecuación igualada a 0 susceptible de demostrarse que solo existe una única solución, se hace siempre con este procedimiento. Primero Bolzano, buscando un intervalo adecuado. Segundo, planteando la hipótesis de que al menos existen dos soluciones. Luego, aplicando ROL para llegar a un absurdo matemático como el que vemos en pantalla. Y con esto ya sabemos demostrar por reducción al absurdo, que es como se llama este método matemático de demostración, por reducción al absurdo, que este ejercicio solo tiene una única solución real. Pues a seguir practicando con las mates, chicos. Un abrazo.